como vieron ahí a Sebastián Aguirre con Agenda Económica, Seba. Buenos días, Fernando. Sebastián. Buenos días, Carola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando Agenda Económica, 8:37, partiendo la revisión de noticias del día con datos que están bien frescos. Ayer lo comentábamos, el IPC marcó un 0,7% en el mes de julio y es el último dato de esta semana que podemos analizar para ver qué es lo que está ocurriendo en relación a la inflación acá en Chile. Este 0,7% que estuvo influido principalmente por el aumento de las cuentas de luz, también por gastos comunes, entre otros, pero que tiene implicancias bien importantes. Y eso es lo que vamos a analizar con nuestra entrevistada Carolina Molinare, investigadora del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí. Buen día. Bueno, este 0,7% estaba más o menos dentro de lo que esperaba el mercado, pero es una cifra que de todas maneras es alta, ¿no? Y empuja la inflación acumulada también a un 4,6%. ¿Qué tan malo es este dato, Carolina, dado el contexto y la batalla contra la inflación que llevamos de los últimos 2 años? Claro, efectivamente el 0,7 es un dato muy negativo. Si bien era esperado, esto complejiza el escenario de convergencia inflacionaria. Durante el año 2024, esta última parte de llegar al 3%, ¿cierto? Que en un momento, a principios de año, era algo esperado. Claro. A medida que fuimos avanzando y que fuimos conociendo los datos inflacionarios, esto se ha complejizado y de hecho ya la meta de convergencia inflacionaria se espera hasta para el 2025, 2026. Entonces, cuando habla de la convergencia es tratar de acercarse al 3%. Exacto, Ajá. al 3% de la meta del Banco Central. Entonces, en ese sentido, este dato, ¿cierto?, nos complejiza el escenario y efectivamente también lo que da una alerta es este tema del suministro eléctrico, que Claro. es lo que principalmente impulsa el alza del 0,7. Sí, subieron 12% en julio el suministro eléctrico, este indicador, pero en el año ya el acumulado es de un 22%. ¿Cuán complejo es el aumento de la electricidad, entendiendo que tiene implicancias también productivas en las familias, etcétera? O sea, ¿puede generar un problema de inflación mayor más allá del dato puntual de julio? Efectivamente, el Banco Central tiene un estudio en donde realiza una estimación de los efectos de segunda vuelta. Ya. Y cuando uno habla de esos efectos, si bien son menores que el impacto directo, ¿cierto?, en la cuenta de la luz que sufren las personas en sus hogares, también tiene impacto en lo que es la cadena productiva. Entonces esto perjudica, por ejemplo, o encarece aquellos costos, por ejemplo, de mantención de ciertos alimentos, que tienen que estar refrigerados, Claro. o también otros factores productivos, ¿cierto?, que también utilizan la electricidad, toda vez que esto se traspase al consumidor. Ajá, o sea, tiene un efecto desde el punto de vista de que empuja otros precios. ¿Podríamos ver entonces un IPC más alto en los próximos meses dado estos aumentos de la cuenta de luz? Lo que nosotros esperamos para el IPC de agosto es que sea efectivamente más bajo que este IPC, pero más Ya. alto que el IPC de junio, que De fue junio. negativo. Perfecto. ¿Y por qué? Porque hay varias cosas que están influyendo. Si bien tenemos este aumento, ¿cierto?, de los suministros eléctricos, que esperamos que tenga un impacto también para el mes de agosto, debiese ser más acotado. Ajá. Pero esperamos que se reviertan ciertas cosas, por ejemplo, en parte de vestuario, que durante el mes de junio tuvimos esta baja producto del cyber, ahora en julio tuvimos esta alza y esperamos que se mantenga un poco el efecto para el mes de agosto porque no se alcanzó a recuperar toda la disminución de los precios y también estamos en cambio de temporada en algunas cosechas, entonces ciertos alimentos se van a empezar a encarecer. Para el mes de agosto esperamos un incremento del IPC en torno a un 0,3, 0,4%, ¿De acuerdo? que va a ser igual alto, pero es más acotado que lo que estamos viendo durante el Sí, mes de julio. de todas maneras. Carolina, estamos con Carolina Molinare, investigadora de los SEC de la Universidad Diego Portales, y uno se pregunta si estos cortes de luz tan prolongados y tan extendidos, tan masivos, puede influir eventualmente en el crecimiento económico, ¿cierto? El ministro Marcel descartaba que el IMASEC pudiera verse impactado en agosto por efecto de esto, pero la verdad es que uno podría pensar que puede tener un efecto, ¿no? Uno podría pensar efectivamente que puede tener un efecto, esperamos que este efecto sea acotado toda vez que no se haya dañado, ¿cierto?, las cadenas productivas. Nosotros estamos viendo que todavía hasta el día de hoy hay hogares que no tienen luz, pero hay que también cuantificar el efecto de las empresas que se han quedado sin electricidad, porque ahí efectivamente es lo que estaríamos viendo en la medición del IMASEC. Y si estos cortes de luz, ¿cierto?, que perjudicaron a estas empresas fue más bien acotado en términos de tiempo o no fue tan alta su magnitud, entonces efectivamente el efecto en IMASEC debiese ser acotado producto de los cortes de luz. Ajá. Carolina, ahora, de todas maneras, ¿qué implicancias tiene un IPC más alto, una inflación más alta de lo que quisiéramos? En torno al 5%, 4,5%. ¿Qué efectos tiene desde el punto de vista macroeconómico, más allá del dato del IMASEC próximo? Uno puede ver, por ejemplo, que la política monetaria, ¿cierto?, que es la tasa de política monetaria del Banco Central,
debiese entonces ser mucho más cauta con respecto a las reducciones que está teniendo. Esto pone en alerta, ¿cierto?, el proceso de convergencia inflacionaria. De hecho, cuando uno mira el IPC subyacente, el IPC sin volátiles, pasó de un 3,2% anual a un 3,4% anual. Y eso igual prende alertas porque esa efectivamente es la inflación que más le interesa al Banco Central. Cuéntanos sobre ese indicador, ¿por qué es importante el IPC? El IPC subyacente es importante porque tiene que ver con el componente más estructural de la economía. Okay. No responde, por ejemplo, a diferencia del volátil, a cosas que pueden ir cambiando como el tipo de cambio, que también afecta a ciertos bienes, sino que este tiene que ver más con el componente estructural de nuestra economía. De acuerdo. Con consumo que no vamos a modificar tanto y que no va a estar tan sujeto a la volatilidad económica que puede estar ocurriendo. Entonces, en ese sentido, este IPC subyacente que haya crecido de un 3,2 a un 3,4% en términos anuales, da ciertas luces y refleja que existen estas presiones inflacionarias y que por lo tanto el Banco Central en su próxima reunión de política monetaria, donde no va a conocer el dato de inflación del mes de agosto, porque es antes, va a tener que también tomar una postura, lo más probable es que mucho más cauta con respecto a estas disminuciones que está teniendo la tasa. O sea, ¿eso significaría, Carolina, mantener, por ejemplo, la tasa de interés por más tiempo? Es uno de los escenarios posibles. Ahora, Carolina, ¿cuánto tiempo después de que aparecen estos informes uno los ve, los sopesa y aplica medidas, el Banco Central o el gobierno en general, aplica medidas, o la empresa, aplica medidas para solventarlo? ¿Cuánto tiempo después se empiezan a ver resultados? O básicamente uno tiene que mirar al mes siguiente si es que el IPC varió para poder darse cuenta, porque yo entiendo que los plazos para que las cosas empiecen a funcionar o cambien necesitan más de un mes. Sí, no, efectivamente. Y de hecho, por ejemplo, por eso la decisión de la tasa de política monetaria del Banco Central es algo que va a estar falta de información con respecto al dato de inflación. Entonces, acá lo que tenemos que ver, igual, efectivamente el Banco Central analiza, ¿cierto?, y va monitoreando día a día, semana a semana, lo que va ocurriendo con respecto a algunos precios, y no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Pero para el próximo dato de la reunión de política monetaria, la información va a ser más escasa en ese sentido. Entonces, las decisiones apresuradas vamos a tener que pausarlas. Yo te lo pregunto porque quizás mucha gente, como se informa mes a mes el IPC, cree que el IPC, si es que bajó, es por algo que se hizo inmediatamente en la vez anterior, y si es que subió, fue por otra cosa que no se hizo, etcétera. Pero esto toma, para que se refleje en el IPC, las medidas económicas en un país toman un poco más de tiempo. Sí. Toman bastante tiempo. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros vemos aplicaciones de la tasa de política monetaria que están reduciéndose, eso no se traduce de un momento para otro en reducciones de la tasa de créditos de consumo. Eso se traduce, ¿cierto?, de manera paulatina. Y, por ejemplo, todos los efectos, ya sea de inflación o de crecimiento, donde también se reflejan de manera mucho más lenta, es en el mercado laboral. Hoy día estamos viendo, ¿cierto?, crecimientos en el IMASEC bastante acotados con el último dato, pero nuestro mercado laboral sigue deteriorado, sigue falto, ¿cierto?, de creación de empleo formal. Estamos liderando la creación de empleo con empleo informal. Entonces, en ese sentido, toma tiempo, no son cambios tan inmediatos. La economía responde, pero responde en un tiempo, ¿cierto?, más extendido. La investigadora del OSEC de la UDP, Carolina Molinar, está con nosotros aquí en Agenda Económica. Carolina, ahora en el proceso de reajuste de cuentas de luz vienen todavía otras alzas, ¿no? Esto ha sido parcelado, vendrá otra en los próximos meses, a comienzo del próximo año. ¿Eso va a seguir repercutiendo entonces todavía en el IPC? ¿Está incorporado dentro de estas estimaciones, digamos, que hablan de una inflación más cercana al 5% a fin de año? Sí, efectivamente el escenario, ¿cierto?, empezó a cambiar con estas noticias de las tarifas eléctricas más bien en junio. Si bien es una discusión que partió a principios de año, nos tomó a todos por sorpresa, ¿cierto?, durante los meses de junio y julio, y que efectivamente esto hace que la convergencia que habíamos esperado en torno a un 4% para final de año se complejice y ya estemos sobre el 4%. Claro. Y eso va a tener repercusiones directas en las personas, ¿no? Desde el punto de vista de los consumidores. Hay un efecto en la UEF, por ejemplo, ¿no?, que en la medida en que el dato de IPC más alto va subiendo más rápido la UEF. ¿Qué otros efectos tiene para los consumidores el tener una inflación más alta y por ende una política monetaria, una tasa de interés más alta también? O sea, efectivamente el impacto directo es el aumento en la costo de la vida. Entonces nosotros vamos a tener que, lamentablemente, ¿cierto?, se acercan las fiestas patrias, lo más probable es que este 18 de septiembre
vuelva a ser un poco más caro, ¿cierto?, que lo que hemos visto en los años anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos varios productos que se ven afectados por el tema de la inflación. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, el costo de la vida se sigue encareciendo. Y lo que tú mencionabas con el tema del OUF, hay muchos productos que están indexados al IPC. Entonces, en ese sentido también se van a ir encareciendo, por ejemplo, planes de salud, muchos servicios educacionales, muchos seguros también. Entonces, la repercusión efectivamente del costo de la vida va a seguir aumentando a ritmos que no nos gustaría que aumentase. De todas maneras. Y lo último, Carolina, respecto al tipo de cambio, ¿cuánto está influyendo que estemos con un precio del dólar que está súper alto? Está bordeando los 950 por estos días. Sí, efectivamente nosotros tenemos que, dentro de la canasta del IPC, son 283 productos, aproximadamente el 78% de la canasta del IPC se considera transable. Esto es decir, que está afecto al tipo de cambio. Perfecto. Pero hay bienes que están afectos al tipo de cambio de manera positiva, por ejemplo, aquellos bienes exportados, ¿cierto?, con un tipo de cambio más alto, entonces los vendemos más caro en el exterior. Sí. El problema son los bienes importados. Y dentro de los bienes importados, por ejemplo, nosotros encontramos la carne de vacuno. Ajá. Lo digo, Claro. ¿cierto?, pensando Es lo que viene en un par de en semanas lo que más. viene un par de meses más, y porque en el mes de agosto es donde se tiende a importar más carne para después venderla en el Para 18. Al 18, Sí. claro. Tal cual. Sí. Entonces, por ejemplo, un tipo de cambio más depreciado afecta lo que vendría siendo todos los componentes importados de la canasta del IPC, que hay que considerar que el 78%, que es harto, Sí, mucho. está afecto al tipo de cambio. Y por eso es tan relevante entonces monitorear también ese componente. Carolina Molinar ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias Muchas por haber gracias, venido. buenos días. 8:48. Sigamos hablando de esta crisis del suministro eléctrico, y no solo de los cortes, sino también de los efectos que tienen a nivel económico y también político incluso, hasta diplomático. Tal cual. Ayer el gobierno escaló esta crisis que está sufriendo la región metropolitana fundamentalmente, y en él en particular a nivel diplomático, porque tomaron contacto desde el gobierno chileno con el gobierno italiano. ¿Y qué tiene que ver el gobierno italiano? Bueno, es el principal accionista de Enel, de la matriz de Enel, Qué allá loco en eso, porque Italia. a nosotros nos cuesta entender que se trate de una empresa privada, Sí. pero cuyo principal accionista sea el Estado, como Exacto. que nosotros no tenemos esa figura. 23,6% de las acciones de la matriz de Enel en Italia son del Estado italiano, y por lo mismo entonces es que se ha tomado contacto a nivel diplomático. El embajador fue contactado por el consejero diplomático, dijo Alberto Van Claveren ayer, de la presidenta Giorgia Meloni. Expresó la preocupación del gobierno italiano y la disposición también para contribuir a que Enel cumpla con sus compromisos en nuestro país, dijo Alberto Van Claveren a través de su cuenta en Twitter. Y este es un dato bien relevante por la apuesta que está haciendo también el gobierno de llevar esto a niveles más altos, y porque evidentemente para Enel es una luz de alerta el que se haya abierto ya un proceso para terminar la concesión acá en nuestro país. Oye, y ojo, porque Sí, dale, Seba. solo un dato más, no es el primer caso además que está enfrentando la italiana Enel, la matriz. En Brasil, ¿Ya? en abril, también comenzaron un proceso de caducidad de la concesión por problemas de suministro reiterados para la ciudad de Sao Paulo. El gobierno anunció este proceso administrativo contra la multinacional para conducir a la revocación de la concesión, fue la información oficial, por las mismas razones que acá. Y el escenario entonces es bien complejo, considerando la presencia fuerte que tiene Enel en varias filiales acá en la región. Bueno, dos procesos de caducidad es una señal de alerta de que hay algún problema, digamos, ¿no? Totalmente. Del Bueno, modelo de negocio. a esta hora se reúnen las autoridades en Senapred, está la gente de la Asociación Nacional de Municipalidades, está el ministro Diego Pardo, está el subsecretario Manuel Monsalve, después del ultimátum que tenía que cumplirse ayer a las 23:59 de que se bajaran 20.000 las personas sin suministro. Claro. Y ahora se le iba a encargar a la empresa otros 20.000 más, y así para terminar el fin de semana con todas las personas con el servicio eléctrico repuesto. Así que vamos a estar pendientes de lo que se diga en esa reunión, Por las supuesto. conversaciones con la empresa, si se cumplió o no la meta, en fin. Sí, porque es bien relevante. El proceso de caducidad es súper complejo y muchos expertos coinciden en que es poco Imposible. probable también que se termine la concesión, digamos, que se le quite la concesión. Pero es bien interesante cómo se empieza a ver una cierta suerte de competencia entre las mismas distribuidoras desde el punto de vista reputacional. ¿Por qué lo digo?
Ayer CGE informó que va a someterse a este proceso de devolución, de compensación más bien, a los clientes de manera voluntaria, acogiendo así el llamado que había hecho más temprano el ministro de Energía, Diego Pardow. ¿A qué se refiere? A que la ley establece que por cada hora sin suministro eléctrico se debe entregar una devolución en la siguiente cuenta a los clientes. Y el ministro dijo: no lleguen a recursos legales. Era el llamado que hacía a las distribuidoras, particularmente en él. No lleguen a los recursos legales para evitar esa devolución. Háganla al tiro y zanjamos de inmediato el problema. Nos demoramos 2 días, dijo el ministro Pardow, en sacar el cálculo de cuánto es lo que se le debe devolver a cada cliente. Bueno, CGE da el paso adelante y dice: ok, acogemos el llamado, y van a comenzar con ese proceso de inmediato. Por lo tanto, los clientes afectados por estos cortes de suministro de CGE, en la próxima cuenta deberían ver algún descuento. Según Humberto Verdejo, académico de la Universidad de Santiago, experto en materias de mercado eléctricas, eléctrico. Decía, para una familia que tiene una cuenta promedio 40.000 pesos, le deberían devolver cerca de 30.000 pesos. Esa era su estimación. O sea, darle una cuenta de 10.000 pesos. Exacto, Ya. exacto. Una compensación solo por el hecho de no haber entregado el suministro que correspondía. En un carril aparte va el tema de los electrodomésticos dañados, mercadería perdida, horas sin trabajo, etcétera. Y eso es caso a caso, exactamente. Y es más difícil, pero también CGE ha dado el paso adelante y dice: bueno, nosotros también vamos a activar de inmediato los canales y nos ponemos en contacto con el SENAC para ver cómo se compensa a cada uno de nuestros clientes. ¿Por qué es relevante eso? Porque acá también hay intereses económicos en juego. CGE pertenece al grupo chino de State Grid Power. Correcto. Y ellos son los operadores de CGE y también de Chilquinta, Sí. que opera la quinta región. Ambas empresas tomaron la misma política siguiendo los pasos de la matriz. Y otra empresa más, que es Saesa, que entrega el suministro eléctrico en el sur principalmente, también ha seguido el mismo camino. Oye. Van a flexibilizar y anticipar, dijeron, la aplicación de compensaciones legales. Perfecto. Hay que decir que la acción de Enel ha bajado casi un 10%. Sí, y no es poco, son 320 millones de dólares de capitalización bursátil de la empresa. No es poco, no es poco. No es poco. Ocho Y no con- son pocas las ganancias. Primer semestre de 250.000 millones de pesos. Bueno, claro, que son más o menos como 250 millones de dólares. Sí, no es poco. De todas maneras, yo creo que hay un daño reputacional también para las empresas. Feroz. Que es bien importante. Claro, por eso seguramente estas otras eléctricas toman como distancia de lo que está pasando con Enel, ¿cierto? Se Y diferencian tratan de actuar de totalmente. una manera distinta. Claro, Sí, sobre sí. todo cuando son empresas extranjeras, porque, bueno, Chile no es el único destino que tienen y por lo tanto, si es que en un comportamiento que tienen respecto de algo en un país, Ujú. llámase Chile, eventualmente puede significar también una mirada mucho más inspectiva respecto de esas mismas empresas en otros países que me imagino están tratando de entrar o están adentro. Sí, claro, ahí empiezan ya la competencia, digamos, buscando otros destinos de inversión o bien de otros actores que quieran ingresar a este sector. 8,54. Nos vamos a otro tema. Javier Milei tuvo un fugaz paso por aquí, por ¿Qué me Chile, dice? pero es bien interesante analizar Ahora- lo que dejó su visita. Ahora, no se puede negar de que la política argentina genera pero noticias que son desde bueno, Milei y todas sus características, ahora a esta brutalidad del ex presidente Fernández, qué sé yo, que lo tiene, según algunos amigos han dicho, Ajá. que había amenazado con suicidarse. Sí. Claro, a la pero, misma pero, esposa. pero, claro, pero la situación es en Argentina te genera pero unas noticias que son realmente Y qué para raro. mirarlas bien detenidamente. Qué raro Sí, fue esto de Milei, ¿cierto? Como avisando muy encima raro, al sí. presidente Boric, no hubo junta posible. Tenía un foco fundamentalmente económico esta visita. De hecho, el contexto era participar en un evento privado de la empresa Gas Andes. No estaba contemplado un encuentro con el presidente Gabriel Boric. Se intentó a última hora, pero por problemas de agenda no se concretó y ambas partes le bajaron el perfil a que no hubiese tampoco esa reunión. Pero bueno, más allá de eso, el objetivo de la visita era celebrar un hito muy relevante en la historia de cooperación energética, tan bullado, tan controvertido en su momento entre Chile y Argentina. Este gasoducto, Gas Andes, alcanzó ahora una cifra de cerca de 28,5 mil millones de metros cúbicos de gas natural transportado. Fue inaugurado el año 97 por los expresidentes Carlos Menem
y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Claro. Y bueno, alcanzado este hito, invitaron desde Gas Antes, esta empresa, a Javier Milei a que viniera a conmemorarlo. Este es un ducto de 463 kilómetros de extensión, conecta la localidad de La Mora, que está cerca de Mendoza, allá en Argentina, con San Bernardo, aquí en la región metropolitana. Y tiene que ver con un contrato de suministro entre la Compañía General de Combustibles de Argentina y la chilena Colbún. Ese es el telón de fondo. Lo interesante es ver hacia dónde apuntó el mensaje de Javier Milei ayer ante una audiencia que era principalmente de representantes del sector empresarial, precisamente. Y Javier Milei, con todo este proceso de apertura de la economía, de liberalización de los mercados, evidentemente que también quiere hacer guiños hacia posibles inversionistas acá en Chile. El foco de la conversación, según una crónica que relata también ex ante, estuvo puesto en las oportunidades de inversión, comercio bilateral, en la posibilidad de concretar un proyecto de un corredor bioceánico, un tema que se viene discutiendo hace décadas entre ambos países y que nunca ha dado pasos demasiado concretos. Estuvo presente el líder de la CPC, Ricardo Meves, también de la SOFOFA, la líder de la SOFOFA, Rosario Navarro, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, de acuerdo a estas crónicas. Ahora, vamos al mensaje de Javier Milei. Dijo que no hay muchos países en condiciones semejantes que puedan decir lo mismo. Tenemos que estar orgullosos de ello, de poder dirimir nuestras diferencias a través de la diplomacia, recalcando así los buenos vínculos entre ambos países. Y aprovechó de pegar también a sus opositores al otro lado de la cordillera, a los grupos kirchneristas y a los gobiernos que cortaron el gas de este suministro y de esta relación entre ambos países allá a comienzos de los 2000. Sabemos que para ustedes estas decisiones significaron un costo enorme, económico y humano, de industrias, hogares sin acceso a energía, abordando un episodio súper crítico y muy tenso de las relaciones entre el gobierno de Ricardo Lagos con el de Néstor Kirchner en aquel momento. Y por último decía, Chile es un ejemplo de la sana relación entre los públicos y los privados, como por su política económica innegociable también, decía Javier Milei. Escuchemos parte del mensaje que entregó ayer en este encuentro en una breve visita a nuestro país. Para nosotros, Chile ha sido un gran ejemplo de lo que hay que hacer para sostener el desarrollo económico en el tiempo, tanto por su sana relación entre lo público y lo privado, como por su política económica innegociable, la cual ha perdurado a pesar de los cambios de signo político, manteniendo así los principios de vida, libertad y propiedad privada establecidos hace décadas. Estos valores le permiten a Chile despegar, abandonar el atraso y caminar hacia un modelo de prosperidad. Por eso, queremos llevar al resto de los sectores primarios de la economía este modelo que tanta bonanza está trayendo para el desarrollo energético de la Argentina, para aprovechar de una vez los dones que Dios nos regaló. Soñamos con el día en que podamos exportar 50.000 millones de dólares al año en cobre, como hacen ustedes. Quedémonos con esa última reflexión también. Está en este proceso de apertura, de atracción de inversión, poniendo las fichas fuerte en el sector minero, en el cobre, en el litio. Hay muchos proyectos que están en curso. El proyecto José María en San Juan, San Jorge en Mendoza, en Salta, el proyecto Tacataca, el Pachón también en San Juan, entre otros. Ojo con lo que está haciendo Argentina, está trayendo mucha inversión. Chile tiene reservas de cobre que son inigualables, pero Argentina está haciendo lo suyo. Y eso empieza a generar ruido también, ¿no? Porque aparece una competencia muy, muy cerca. Así que no deberíamos dar por garantizada nuestro liderazgo también a nivel global en la producción de cobre. A veces hay que ver también cómo surgen otros competidores bien importantes y uno muy cerquita. Así es. Ahora, para competir con Chile en el ámbito minero y particularmente en el ámbito de cobre, lo que es clave, obvio, es encontrar el mineral. Sí, claro, por supuesto. El punto de partida. Claro, y bueno, Argentina ha hecho una prospección minera, ya lleva bastante tiempo, súper intenso. Me lo han planteado gente que yo he entrevistado acá en Última Mirada. Felipe Matthews, por ejemplo, un geólogo muy conocido, me había dicho hace mucho tiempo, lo dijo directamente, que ojo con Argentina, que está generando condiciones para el cobre en términos bien intensivos, pero esto me lo habrá planteado hace unos 3 o 4 años. No, claro, y se empiezan a anunciar después de la exploración, ahora ya los proyectos concretos. Lo último para cerrar, esta semana que había comenzado con el lunes negro, termina mucho más tranquila las bolsas. La bolsa de Japón, que había provocado todo este susto global, finalmente recuperó ya prácticamente todo lo que había perdido, y ayer las bolsas en Wall Street tuvieron
muy buenos resultados, superiores al 3,1%. En el caso del Nasdaq tecnológico, el 2,5% de Standard & Poor's. Solo para acotar que el lunes negro termina con un viernes, no sé, verde. Claro. Pongámoslo en color. Algo de naranjo. relajo. Perfecto. Naranjo. Un viernes naranjo entonces en las bolsas en el mundo. ¿Ah? Qué alivio. Menos mal. Buena noticia. Y Muchas un gracias. lindo día viernes también. También Sí, pues maravilloso, está soleado y puede que esté tibiecito. Todavía hace frío, pero vamos a llegar a los 20 grados. Muchas gracias, Sebastián.